Muy bien, continuamos en diálogos y estoy ya en línea con el doctor Jorge Barbará, profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba. Y con él, por supuesto, voy a hablar de política. Hola Jorge, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Rubén, gusto de verte, de oírte y muchas gracias como siempre por la invitación. Bueno, contanos de acuerdo a tu visión cómo está el panorama político hoy de la Argentina. Bueno, creo que el panorama político se ve bastante agitado. A ver, por donde mires, vos ves situaciones que son tensas. Pensando solamente, por ejemplo, en lo más reciente, en el acto de la lealtad del 17 de este mes de octubre. Bueno, el acto del 17, en donde estuvo Eve de Bonafín, estuvo Amado Gurú, Axel Kicillof, estuvo Daniel Filmus, Dayana, en fin, es un acto que si vos lo analizás correctamente y adecuadamente, es un acto antiperonista. Este acto de peronismo no tiene nada. A ver, Perón a esta gente que es, digamos, continuadores de Montonero, a esta gente Perón las echó en el año 74 cuando regresó. Pero además tampoco el Perón del 45 y el núcleo básico de las creencias de Perón no eran precisamente de izquierda. Es cierto que tenía un cierto alejamiento respecto del capitalismo y del liberalismo, pero no obstante, el meollo fuerte de la ideología era de carácter fascista, expresamente fascista. Y eso se pone de manifiesto claramente en la Constitución del 49, de lo cual en su tercera posición, de quien más se aleja es del comunismo, de manera que este acto, por más esfuerzos que haya hecho el kirchnerismo de apropiarse de la idea de las banderas del peronismo, no deja de convencer a nadie que haya no solo estudiado mínimamente, sino vivido mínimamente al peronismo. De manera que ese fue un acto peronista. Y blanco sobre negro, el 18 de octubre, ahora, el lunes, se produjo un acto de la CGT que ese sí tiene puño de carácter corporativo, con las características autoritarias, etcétera, etcétera. Ciertamente que fue un acto de carácter de la ortodoxia peronista, pero funcional a los Moyanos, porque lo que se pide es una unidad de la CGT, pero que la encabece Moyano, que es todo un problema, incluso en términos de los sindicatos. De manera que si bien es cierto que este es un acto, era un acto más bien genuino del peronismo, no es menos cierto que la situación en términos electorales es complicada porque es un sector que no se le tiene confianza. De hecho, ayer hubo un tiroteo con el sindicato de la seguridad privada. De manera que bueno, por un lado eso me parece que es bastante interesante. Por lo demás, tendríamos que quizás conversar un poco sobre la situación de conflictividad que tiene el oficialismo, ¿cierto? Justo esa era mi próxima pregunta, si considerás que hay crisis en el oficialismo. Sí, yo tengo para mí que esto que de alguna manera se manifestó en las calles entre el 17 y el 18, se manifiesta claramente en el núcleo crítico ahora ya del kirchnerismo. Alberto, a ver, ciertamente es un presidente quebrado, es muy difícil que recupere autoridad moral. Pero por otro lado, la relación con Cristina, bueno, creemos y conocemos por todos los trascendidos, pero además por las actitudes simbólicas que tienen cada uno de ellos, tienen un conflicto y una tensión total. Pensá vos, por ejemplo, el cambio de gabinete que han tenido que hacer, de manera que este nuevo gabinete con Mansur y además con Aníbal Fernández
no convencen a nadie. Ni qué hablar si se piensa acerca de lo que ha pasado ahora con respecto al atraso nuevamente de establecer congelamientos de carácter de los artículos alimenticios y simultáneamente Guzmán tiene que convencer a la banca y particularmente al Fondo Monetario acerca de un arreglo hacia el futuro, de manera que la conflictividad es muy profunda entre ellos y además no sabemos qué va a pasar después del 14 de ahora de noviembre. Todo esto viene a cuento porque creo que la situación como se presenta es complicada en términos de la gobernabilidad. Pero además hay otra cuestión. Lo que estamos viendo ahora, y vos lo ves muy bien seguramente, ni qué hablar, es esta manera de tratar de recuperar votos haciendo de la inmoralidad y de la compra de votos la compra de las personas, valiéndose de los más vulnerables, vale decir, es la inmoralidad como moneda de éxito electoral, lo cual esto lo hemos visto de manera por demás degrada. Y por último, se producen naturalmente dentro de la oposición fenómenos interesantes que es conveniente que se preste atención también. Claro, ahora justamente te vas anticipando a mi pregunta, es genial, hoy estás muy inspirado, mi querido Jorge, pero te iba a preguntar sobre el tema de que así como el oficialismo tiene una líder indiscutible que es Cristina, en la oposición pareciera que hay una crisis de liderazgo. ¿Es tan así? Sí, a ver, desde el punto de vista teórico, digamos que es algo que enriquece. Esto haría la pluralidad, ¿cierto? La idea de un caudillo es contradictorio con la idea del Estado de Derecho de carácter republicano y democrático. Es decir, y en este caso, viste que se han dirimido a través de las elecciones, de las PASO, cuáles van a ser los candidatos y en qué orden. De manera que no lo veo desde esa perspectiva una cuestión complicada. Sí creo que ha aparecido un actor diferente, que es Milei. Milei, tengo para mí, Rubén, que la cuestión de la mirada económica liberal, ultra ortodoxa, es algo de carácter accesorio en orden a la estrategia que él se mueve para arremeter en la política y tener un éxito de manera creciente. ¿Y a qué me refiero yo? Bueno, en primer lugar, que si vos me preguntás al colectivo social que llamamos pueblo, ¿a quiénes aborrecen más? Van a decir a los políticos. Además, los políticos se han convertido no en representantes, en típicos estamentos previos a la Revolución Francesa. Una suerte de aristócratas velados que tienen privilegios que todos nosotros carecemos. Por lo tanto, ese enemigo que carcome, ese enemigo que es el enemigo del pueblo, lo juega bien y lo juega con carisma y con un lenguaje fuerte. Esto yo lo haría el paralelo de un autor que vos conocés muy bien, que es Sieyès, que en los prolegómenos de la Revolución Francesa, para ser más exacto, en el mes de enero de 1789, escribe un opúsculo, que es el tercer estado, refiriéndose al pueblo de Francia, y advierte que hasta este momento en Francia el sector privilegiado tiene todo lo que significa las funciones públicas, mientras que los trabajos particulares son los que sustentan a la aristocracia con, además, normas específicas de privilegio.
Acá no hay normas específicas, pero de hecho se ha instalado un estamento, una casta de carácter privilegiada que extrae la sangre a quienes aportan, que son los que trabajan y aportan. Y por otro lado, eso como elemento, digamos, interesante para estudiar en el caso Milei ha sido muy agudo. Y en segundo lugar, hay otra cuestión que también es interesante, que hace al esquema ideológico y que se refiere a, ¿cómo te puedo decir?, a atacar la apropiación que de los derechos humanos hizo el kirchnerismo para convertirlo en una ideología de dominación. Tomó del todo tomó una parte, y de esa parte, que es el kirchnerismo, pretende representar a los derechos humanos cuando los derechos humanos son universales y estos son sectoriales y para más totalitarios. Y a eso también está muy claro. lo toca. Está muy claro. Simplemente quería cerrarte. Quiero hacer una última pregunta. Perdóname que te interrumpa, pero me están haciendo señas que se nos acaba el bloque. Y no quería dejar de hacerte una última pregunta, Jorge, porque está en bocas de todos hoy. Y es: ¿crees que dentro del peronismo, para el 23, el gran presidenciable se llama Juan Schiaretti? Mira, es altísimamente difícil que de aquí a 2 años tengamos alguna perspectiva con fundamento. ¿Por qué? Primero porque la sociología enseña que los movimientos sociales, el proceso social, el esquema social es altamente contingente, esencialmente contingente. Pero hay una suerte también de causalidad en el ámbito sociológico, político-sociológico. Y esto se supone una cierta, ¿cómo te puedo decir?, previsión hacia la evolución. Que puede ser, puede ser. ¿Qué es lo que está quizás impidiendo que uno tenga ideas claras sobre la posibilidad de una candidatura exitosa de Schiaretti? Y es que hay una serie de actores que están digamos, en el escenario. Pero no obstante, Schiaretti se está moviendo muy bien y ha puesto en el ring como un oponente previsible a Rodríguez Larreta. De ahí el ataque, no tanto a Macri, sino a los porteños. Cuando vos lees las últimas, y escuchás las últimas declaraciones de Schiaretti, ha puesto a los porteños en contradicción con respecto de los cordobeses. Si bien es cierto, su convicción es genuina, pensá vos toda la trayectoria de él, y las ideas no tanto del cordobesismo, porque él lo ha rectificado, sino un trabajo específico para Córdoba, yo creo que puede estar en el tablero. Y es un hombre que ha demostrado, como ninguno, o por lo menos muy raro, una capacidad de gestión espectacular. Solo tiene un bache complicado, que es la inseguridad. Lo demás ha sido, como gestor, no recuerdo yo otro gestor de estas características. Muchas gracias, Jorge. Muy claro todo, como siempre. Te mando un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, muy generoso, Rubén. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo.